Hay una pregunta que nos hacemos literalmente todo el mundo, y es sobre si las matemáticas que aprendemos en la escuela realmente sirven para algo, si tienen alguna utilidad en nuestros futuros, si las vamos a utilizar 10 años más tarde después de aprenderlas. Y hoy, en este vídeo, quiero invitarte a que conmigo reflexiones sobre este tema. Os voy a hablar sobre cómo aprendemos las matemáticas desde que somos bien pequeños y cómo podríamos cambiar esta forma de enseñar y de aprender las matemáticas y transformarlo en algo revolucionario. Cuando somos pequeños, la asignatura de matemáticas suele ser aquella famosa asignatura que siempre causa muchos problemas a los estudiantes. Parece que es aquella asignatura que todos los chicos, todos los chavales tienen que buscarse un profesor particular para poder entender lo que ven en clase, para poder sacar esas notas en los exámenes, aprobar esos exámenes. En cambio, las matemáticas podrían convertirse perfectamente en una asignatura fascinante para los alumnos, una asignatura donde el alumno tuviese la oportunidad de abrir sus horizontes, tuviese la oportunidad de desafiar el mundo y empezar a pensar de una forma diferente a lo que no pensó en ese momento. Esta forma de pensar diferente es lo que podemos integrar en las matemáticas. ¿Vale? Os voy a hablar un poquito primero de cuál es el procedimiento, cuál es el proceso de enseñar matemáticas actualmente, por lo menos en el sistema educativo español, que me imagino que sea muy semejante al sistema que se hace en Latinoamérica. ¿Vale? Comparten idioma, comparten alguna cultura y comparten algunas leyes de educación. ¿Vale? Al final, unos se inspiran en otros, entonces al final viene a ser algo muy parecido. ¿Vale? Entonces, toda la charla que os voy a dar en este vídeo también se aplicará para las escuelas en Latinoamérica y muchos de vosotros os sentiréis identificados con lo que os voy a hablar. ¿Vale? Y es que nosotros empezamos las matemáticas cuando somos muy, muy pequeños. Cuando tenemos, yo qué sé, 4 años, 5 años, 6 años. Entramos en primaria y aprendemos a contar. Lo primero que nos enseña es a contar los números del 1 al 10. Del 1 al 10, 1, 2, 3, vale. Y empezamos a contar cosas. Y contar cosas realmente es algo que tiene sentido que sea lo primero que enseñemos. ¿Por qué? Porque las matemáticas, recordaos, es algo que surge por necesidad. Por necesidad. Las personas que empezaron a desarrollar las matemáticas empezaron a ver que tenían necesidad de contar cuántas cosas tenían, de comunicar de alguna forma el número de manzanas o la cantidad de manzanas o cuántas manzanas tenían en la mano. Todas estas palabras de cuánto, cantidad, todo esto indican números, pero esto antes no existía, ¿no? En realidad antes una persona tenía ciertas manzanas y para querer transmitirle a la otra persona cómo, si tengo muchas, si tengo pocas, para poder darle a una característica a ese mucho o a ese poco del número de manzanas, se inventan estos números de contar, que son lo que llamamos los números naturales. ¿Vale? Luego a los números naturales le podemos añadir el 0 en función de lo que se apetezca, da un poco igual. Esto es lo que aprendemos cuando somos niños, aprendemos a contar. 1 manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, 4 manzanas y así en adelante. Y esto es lo que se aprende en los primeros años de matemáticas, básicamente. Contar. Luego, el siguiente paso ya es meterse con operaciones sencillas. Pasamos de contar el número de manzanas que yo tengo a, si yo tengo 5 manzanas y un amigo me da 2 manzanas, ¿cuántas manzanas tengo? Ya pasamos a crear este tipo de situaciones que también sigue siendo una situación real, originalmente. Tiene sentido, una vez más, que aprendamos esto porque es una situación real. Es un problema real, estamos resolviendo un problema real, que es descubrir esta forma de relacionar las manzanas que yo tengo y las manzanas que él me da con las manzanas en las que voy a tener ahora. Yo tengo 5 manzanas, mi amigo me da 2 manzanas, ahora tengo 7 manzanas. Esto, que es la suma básica, es lo que aprendemos
cuando somos pequeños, después de aprender a contar naturalmente. Aquí estamos hablando de los 7, 8 años aproximadamente. ¿Vale? Estamos en primaria todavía. Y luego viene la resta. Que la suma es muy bonita y la resta suele ser más difícil, es lo contrario de sumar. Ya sabéis, normalmente la operación inversa es más difícil. Cuando tenemos una operación básica, podemos decir, la suma, luego lo que viene a ser darle la vuelta, que es la resta, es más complicado. Y es que claro, si yo tengo 5 manzanas y él me da 2, tengo 7, ¿vale? Pero ¿y si yo tengo 5 y el otro me quita 2? O sea, si yo le doy 2 a otra persona, ¿cuántas me quedan? Me quedan 3. Y psicológicamente es más complicado, o parece ser más difícil, o nos cuesta más como niños, ¿no? A los niños les cuesta más restar siempre que sumar. Igual que luego os voy a decir que os cuesta más dividir que multiplicar y ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces, una vez aprendemos a sumar, a restar, ya nos empezamos a hablar de números muy grandes. Y nos empezamos a hacer esas preguntas de cuál es el número más grande que existe, si es el 100, si es el 200, si es el 1000, si es el 1.000.000. Y luego empiezan a ponerle números raros, el 1000, 1000.000.000, 500.000.000.000. ¿Cuál es el número más grande? Y los niños, claro, pues no saben. Saben contar hasta 1000, saben contar hasta 100 a veces, pero nunca saben pues, cuál es el número más grande, ¿no? Es decir, cuántas manzanas puedo tener. En realidad yo puedo tener las manzanas que quiera. O sea, no debería haber ningún número más grande. Pero esto es algo que sorprendentemente no se le explica a los alumnos, a los niños. En ningún momento al niño se le dice que existen infinitos números. Porque claro, meterle a un niño la palabra infinito es difícil. Entonces, los niños siempre crecen hablando de números, hablando de sumas, pensando que hay un número ahí límite, que hay un número muy grande, pero que no hay más. ¿Cuántos números hay? Pues hay hasta el número que sé, normalmente es la idea. Pero luego parece que hay un límite, pero no. Y eso solo se descubre bastante más tarde. ¿Vale? Entonces ya empieza a haber algunas bajas, algunas fallas en esta cosa básica, ¿no? En este aprendizaje básico de las matemáticas. Pero esto no es lo más preocupante, porque de momento seguimos resolviendo problemas reales. Tiene que ver con las manzanas y tiene que ver con las cosas que ocurrían en el pasado, cuando se inventaron estos conceptos, para poder resolver dichos problemas, ¿no? Entonces, lo que viene después de la suma y de la resta, ¿qué es? Es ya la multiplicación. Y después de la multiplicación viene la división, ¿vale? La multiplicación está muy bien, ¿vale? 3 por 2, ¿qué es? Es si yo tengo 3 caramelos y le quiero dar 3 caramelos a 2 amigos, ¿cuántos caramelos tengo que darles? Pues tengo que darle 3 a uno y 3 a otro. 3 por 2, 6. ¿Vale? Y esto, vale, se explica así, con este concepto, ok, y luego los alumnos tienen que memorizarse una tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar es algo que a muchos de vosotros seguro que os ha dado bastante problemas. Bastantes problemas y algún trauma que otro. Es algo bastante común. Algo bastante común. De hecho, curiosidad, anécdota, me invitaron cuando fue el Día Mundial o el Día Internacional de las Tablas de Multiplicar, me invitaron a una charla, una especie de una entrevista en una antena de radio en Colombia. ¿Vale? Estaréis viendo algún clip en pantalla. Y aquí estaba hablando precisamente, me estaban comentando por qué la tabla de multiplicar es tan importante, por qué la tabla de multiplicar causa tantos traumas. Y yo ya se lo explicaba. La tabla de multiplicar es algo que nos han metido en la cabeza como memoriza. Es el primer concepto en la educación que se basa en memorizar. Y está claro que si yo te digo 9 por 7 y tú no me sabes decir que es 63, es por una razón, porque no has tenido práctica suficiente y no lo has memorizado. Vale. Si yo te dijese, imagínate que no tienes tiempo, que puedes tardar todo el tiempo del mundo, 9 por 7, pues tú tienes que saber, lo más importante realmente, es que sepas que 9 por 7 significa
sumar 9 consigo mismo 7 veces. O, lo que es lo mismo, sumar 7 consigo mismo 9 veces. Porque hay una propiedad conmutativa. Ahí está. Entonces, hay una serie de definiciones, que al final es la definición de la multiplicación, que una persona a veces no lo sabe. Porque a nosotros no nos explican la multiplicación como una definición. Nos dicen la multiplicación 3 por 3 significa 3 caramelos o 3 amigos, hay 9. Eso es multiplicar, es 3 a cada uno, 3. Eso no es una definición matemática. Eso no es una definición matemática. Entonces, empecemos a pensar, ya desde bastante jóvenes, la multiplicación pues se aprende en quinto de primaria o algo así, que estamos hablando de unos 10 años, más o menos. Empecemos ya a pensar que las matemáticas son pues estas multiplicaciones, estas recetas que tenemos que memorizar. La tabla de multiplicar la tenemos que memorizar para poder hacer las multiplicaciones, ¿vale? Y no solo la tabla de multiplicar con las multiplicaciones sencillas, sino que luego nos metemos para multiplicar 12 por 15 y nos tenemos que memorizar un algoritmo que hace la multiplicación bajando de multiplicando así, sumando, tal. Y nos tenemos que memorizar eso, que no sabemos ni cómo funciona. No sabemos ni cómo funciona. Y nos memorizamos eso solo para llegar al resultado. Vale. No está bien. Si queremos multiplicar 12 por 15, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Sabiendo las propiedades de las multiplicaciones, que esto se debería enseñar ya desde un poco antes de empezar ya con las multiplicaciones raras, es tener alguna forma, porque esto es simplemente mecanizar, estamos entrenando robots, ¿no?, a que trabajen, a que hagan multiplicaciones de 2 cifras, de 3 cifras. Estamos integrando algoritmos que no sabemos cómo funcionan, pero bueno, alguien sabrá, no los alumnos, pero alguien sabrá. Estamos integrando estos algoritmos en los cerebros de los alumnos, los estamos convirtiendo en robots, para que multipliquen y que no piensen. Y el alumno que hace, por ejemplo, 15 por 12, y va multiplicando, podría hacer perfectamente 15 por 10 más 15 por 2. O sea, 15 por 10, 150, más 15 por 2, 30, 180. Así de fácil. Eso es, claro, sabiendo la propiedad distributiva. Sabiendo que eso es una propiedad distributiva, que es la propiedad distributiva, asociativa, conmutativa y propiedades que se cumplen en el producto, en la multiplicación, pero que antes no sabíamos que existían esas cosas, porque no hablamos de propiedades hasta que luego vamos a secundaria y empezamos a hablar de polinomios o de cosas raras. Pero no introducir algoritmos, esa no es la idea. Eso no es lo que deberíamos hacer. No deberíamos introducir algoritmos, deberíamos introducir métodos para pensar. ¿Vale? Hoy en día, por ejemplo, os voy a decir, yo estoy estudiando el máster en matemáticas en la Universidad de Copenhague. Soy actual estudiante del máster de matemáticas. Licenciado en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa. No he tocado la calculadora en toda la carrera. Y el hecho de que no he tocado la calculadora significa que no he tenido la necesidad de saber multiplicar 27 por 37 en toda la carrera. No he tenido la necesidad de saberlo. No he tenido la necesidad de saberme el algoritmo que me han enseñado cuando tenía 10 años. No ha habido esa necesidad. Y no es necesario. No es necesario saberse eso. Eso está bien, conocerlo, cómo funciona por cultura, vale. Si a mí me dicen cuánto es 27 por 37, yo te lo puedo hacer. Te lo puedo hacer. Pensando. Utilizando las herramientas que yo tengo. Que quizás una de ellas es ese algoritmo, pero si me apetece no lo utilizo y utilizo otras cosas. Utilizo propiedades que conozco, la asociativa, la distributiva, la conmutativa. Y utilizando productos que sé que son así. Por ejemplo, multiplicar por 10, como os decía. ¿Vale? Esta cuestión de utilizar cosas que yo tengo, habilidades que yo tengo, es algo que no nos enseñan en la escuela tampoco. ¿Por qué? Porque en la escuela somos todos iguales. Entonces, que este alumno sepa algo que los demás no saben, lamentablemente no se puede utilizar. Y eso me ha ocurrido en algún examen que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, luego un poco más adelante, en bachillerato. Para resolver límites,
Antes de estudiar la regla del L'Hopital, por ejemplo, en primero bachillerato estudias límites, pero no estudias la regla del L'Hopital, me parece. Antes de estudiar la regla del L'Hopital, aplicas la regla del L'Hopital, que también funciona, y no se puede. Bueno, ok. Es una herramienta que tú tienes que los demás no tienen y por tanto es injusto. Vale. La vida real no es así. La vida no es así, no debe ser así. Cada uno tiene sus propias herramientas, cada uno utiliza lo que puede, lo que sabe, lo que controla. ¿Vale? No somos todos iguales. Esa es una cuestión. Luego, he estado hablando del producto, he estado hablando de la división, que viene más tarde, que también trauma. Ahí tenemos otro algoritmo para dividir en números de 2 cifras, de 3 cifras. El algoritmo que tampoco sabemos cómo funciona. Sabemos que el teorema del resto luego se ve en secundaria, el teorema de la división, cosas de estas para dividir polinomios, que también es el mismo algoritmo que para dividir números, pero no sabemos cómo funciona. Una vez más, no sabemos cómo funciona. Y ya os digo, dividir, una vez más, es más difícil que multiplicar. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si yo quiero dividir 15 entre 12, sin usar el algoritmo, pues si yo sé que 15 entre 12 es 12 entre 12 más 3 entre 12, o sea, 1 más 3 entre 12, 3 entre 12 es un cuarto, entonces me queda 1 más un cuarto, que son 5 cuartos. Si yo sé que un cuarto son 0,25, 5 cuartos es 1,25. Si yo quiero pasar a decimal, si yo quiero dejar en fracción, son 5 cuartos, y punto. Esa es una forma. O 15 partido por 12, directamente simplificarlo. Dividir entre 3. Vale, me queda 5 cuartos. Como queráis. ¿Vale? Cada uno utiliza sus herramientas. ¿Que quiere usar el algoritmo para decir que 15 entre 12 es 1,25? Pues que use el algoritmo. Lo que pasa es que no sabe cómo funciona. Le enseñan una vez más un algoritmo, se lo mete en el cerebro como si fuese un robot. Entonces, cada uno elige como quiera. En este caso no se puede elegir, ¿no? Porque es lo que nos enseñan desde pequeños. Y ya sabéis que lo más importante en la educación son los primeros años. Entonces, si ya empezamos a integrar recetas, empezamos a integrar este tipo de algoritmos que no nos permite pensar por nosotros mismos, sino seguir esos pasos, estamos quitándole un poco de creatividad a las personas, estamos quitándole esa libertad que tienen de usar sus cerebros y pensar por ellos mismos, pensamiento crítico. Se lo estamos quitando. Y esto tiene que empezar a cambiar. Ya desde los primeros años. ¿Vale? Quizás no sustituir el contar de los 5 años, pero empezar ya desde los 10, desde los 12, desde que entramos en secundaria, sobre todo, me parece muy importante. Ahí quizás no hablar tanto de polinomios y no hablar tanto de funciones, sino profundizar tanto en esos conceptos matemáticos. O sea, me refiero, no hablar de tantos conceptos matemáticos, sino profundizar en los pocos que se dan, entenderlos bien. Y crear unas herramientas en los alumnos, unas herramientas que ellos puedan utilizar. Imaginaos, cada uno tiene su conjunto de herramientas, su caja de herramientas, y luego utiliza las herramientas que cada uno le convenga en cada situación. Que no sean todos los exámenes iguales, de realizar algoritmos que no entienden ni los alumnos ni los profesores muchas veces. Ni los profesores, os lo digo. Hay profesores que no saben cómo funciona, por qué el algoritmo de la multiplicación funciona. Os lo pregunto, a vosotros mismos. ¿Por qué funciona? ¿Es tan obvio que funciona? ¿Por qué? ¿Por qué cuando hacemos el algoritmo de la multiplicación tenemos esa multiplicación? ¿Que estamos bajando números y tal? ¿Qué estamos aplicando ahí? Por ejemplo, ahí estamos aplicando la distributiva, sin darnos cuenta, sin saber que existe cuando somos pequeños, ¿no? Este tipo de cosas tiene que empezar a cambiar. Tiene que empezar a cambiar. Y lo que se nota en el sistema educativo español, sobre todo, es que el nivel de secundaria empieza a crecer notablemente cuando se acerca a bachillerato. Los 4 años de secundaria más los 2 años de bachillerato tienen un nivel muy general de las matemáticas. Es decir, se dan muchos conceptos, sobre todo en bachillerato, sobre todo en segundo de bachillerato. Se dan muchos conceptos. El temario es muy grande y no se puede profundizar. No se puede, no hay tiempo para profundizar. Los pobres profesores que tienen que preparar a los alumnos para el examen de acceso a la universidad no tienen tiempo de profundizar en esos conceptos, no tienen tiempo de que los alumnos realmente entiendan esas ideas. No tienen tiempo los profesores. Hay algunos profesores que no quieren hacerlo. Vale.
solo quieren seguir la receta, ¿no? El algoritmo. Los profesores que sí que quieren hacerlo muchas veces no tienen tiempo. Entonces, esto es un problema que viene de arriba. Esto es un problema del sistema que hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo. Hay que cambiar el temario. Hay que cambiar las competencias que se requieren en cada año curricular. Sobre todo empezando en secundaria. Hay que cambiarlo. Y lo antes posible. Para poder seguir creando, para poder seguir integrando algo de pensamiento crítico en los alumnos, en los estudiantes, en los futuros desarrolladores de la nueva sociedad. Queremos que las personas piensen, sobre todo, en esta sociedad en la que estamos viviendo, que cada vez el papel de la inteligencia artificial es más importante. Cada vez la inteligencia artificial consigue una posición que hace 10 años no conseguía. Una posición que muchas veces retira a un ser humano que solo mecaniza, hace siempre lo mismo. Un ser humano que no piensa por sí mismo. No tiene capacidad de pensamiento crítico, ni pensamiento abstracto, ni pensamiento lógico. Es un ser humano que hace siempre lo mismo. Trabajo mecánico. Y el trabajo mecánico, que no hace mejor, es una máquina, es una inteligencia artificial. Sea artificial o sea un robot, un ordenador, lo que sea. ¿Por qué? Lo hace mejor. Está programado para que lo haga así. No se va a equivocar. Por lo menos no se va a equivocar tanto como el ser humano. Y es mucho más barato. No hay que pagar un sueldo, por ejemplo. Mucho más barato. Y ese ser humano luego pierde el trabajo y tenemos problemas de desempleo como está ocurriendo en España y está ocurriendo en un montón de sitios. Y todo esto por una base. Que el alumno o que el estudiante que podría haber aumentado su capacidad de ver el mundo con otros ojos, su capacidad de pensar por sí mismo, de desarrollar este pensamiento crítico, que no lo hizo porque el sistema no se lo permitió. El sistema no se lo permitió. Y esto es algo que yo llevo diciendo, que yo llevo pensando varios años. Y por eso, el año pasado, en septiembre de 2024, decidí fundar una institución que cambiase esto. Y fundé el Instituto Pensamiento Matemático, IPM, ¿vale? Que es mi gran proyecto, mi gran joyita, donde lanzamos una primera edición en septiembre del año pasado, donde durante 2 meses, con una serie de alumnos, unos selectos estudiantes, cambiábamos su forma de pensar. Mirábamos las matemáticas desde otro punto de vista, desde un punto de vista como si fuese una herramienta que nos permite pensar mejor, que nos permite vivir mejor. Esas son las matemáticas que deberíamos aprender en la escuela, porque esas son las verdaderas matemáticas. Son las matemáticas de verdad. No son las matemáticas que tienen fórmulas, que tienen números, que tienen ecuaciones, fórmulas que hay que memorizar, algoritmos que no entendemos. No. Las matemáticas de verdad son fascinantes, para empezar. Y además, si las entendemos con profundidad, somos capaces de desarrollar unas habilidades que no las aplicamos en las matemáticas ni en este mundo abstracto, sino que podemos llevarlas a nuestro mundo real y tomar mejores decisiones. Podemos utilizarlas para entender mejor todo lo que nos rodea, para cambiar, hacer un cambio de chip. Muy importante. El sistema de momento, no nos da estas herramientas. Estas herramientas que con el Instituto de Pensamiento Matemático queremos conseguir. Y esto fue lo que hicimos en la primera edición de septiembre del año pasado. Este año, en 2025, al inicio del año, ya os hablaba en un vídeo, mis objetivos para 2025, que por si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba. Ahora en verano, vamos a lanzar una edición muy especial. Una edición muy intensa, solamente 2 semanas. Del 1 al 14 de julio. Vamos a lanzar IPM Verano 2025. 2 semanas donde vais a cambiar radicalmente vuestra forma de pensar. Vamos a introducir una formación incluida, una formación completa, para llevaros desde la posición actual en la que estáis a esta posición donde vais a ver las matemáticas con otros ojos y vais a poder aplicarlas
a vuestros problemas. Vais a poder aplicarlo en vuestra vida. Y no solo esto, sino que vamos a incluir en este programa retos y desafíos lógicos para que vosotros resolváis, y no solamente por vuestra cuenta, sino entre vosotros, como un conjunto, en un conjunto. Vamos a hacer esto. Y además, la parte que a mí me parece fascinante, vamos a tener invitados. Vamos a tener un total de 4 conferenciantes, 2 conferenciantes y 2 entrevistas, de los mayores referentes en la comunidad hispana de matemáticas. ¿Vale? Son estos nombres que veis en pantalla. Muchos de vosotros ya los conoceráis por redes sociales, por YouTube, por cualquier razón que sea, grandes referentes en la comunidad hispana. Y vais a tener la oportunidad de escuchar sus conferencias, de escuchar entrevistas con estas personas y vais a poder hacer vuestras preguntas. Fantástico. Yo hubiera dado muchísimo por asistir a esto en su momento. Cuando empecé en el mundo de las matemáticas hace ya 8 años, hace ya 10 años, cuando empezaba a descubrir las verdaderas matemáticas que estaban escondidas detrás y debajo de todo eso que nos enseñaba el sistema, que estaba eran matemáticas disfrazadas. Y yo era capaz de ver lo que estaba escondido. Mis compañeros, lamentablemente, la mayoría no, y se quedaron y fueron uno más. Y eso no es lo que deseo para vosotros que estéis viendo este vídeo, sino que os convirtáis en alguien diferente, en alguien que ha aprovechado las verdaderas matemáticas para ir un poco más allá, para cambiar vuestra forma de pensar y ser mejores personas. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a incluir en IPM Verano 2025, que las plazas van a abrir el día 24 de junio, y digo el 24 de junio porque este va a ser el día que vamos a hacer un evento gratuito, al que estáis todos invitados, que se llama Incendia tu mente. Este va a ser el primer paso para cambiar tu forma de pensar, para empezar a pensar como un matemático. 24 de junio a las 7 de la tarde, hora española. Para apuntarte a este evento completamente gratuito, lo único que tienes que hacer es escribir en comentarios la palabra mente y te paso el acceso. Muchas gracias por ver este vídeo, por asistir hasta el final. Espero que te haya gustado, espero que te hayas sentido algo identificado con todo lo que hemos hablado. Y ya sabes, si quieres cambiar el sistema, al igual que yo, entonces suscríbete al canal y dale like a este vídeo para no perderte más contenido como este. Y ya sabes, si estás listo para otro desafío matemático, haz clic y no te pierdas el vídeo que tienes en pantalla.